¿Cuántos de ustedes saben qué es un tráiler? ¿Quién sabe qué es un tráiler? Un tráiler de película, porque hay tráiler de vehículo. Es una introducción, ¿qué más? Es un avance, exacto, es un avance, ¿qué más? Bueno, resulta que un tráiler, y bueno, ¿cuántos de ustedes han visto un tráiler? Muchos. Incluso nosotros, yo personalmente, soy muy fan de las películas. Cuando yo veo que aparece un tráiler en plataformas digitales y es una película o una saga que me interesa mucho, enseguida le coloco play para ver cómo es la película. Tengo un ser querido muy lindo que me dice, yo no quiero ver tráiler porque es como si me hubiera visto toda la película. Pero yo le digo, no es verse toda la película, es solamente a partes. Entonces, un tráiler es un pequeño avance de una película, es un pequeño avance. La película puede durar 2 horas o puede durar más, pero el tráiler dura unos cuantos minutos. En esos minutos nos muestran algunas escenas importantes. Quizás vemos al protagonista enfrentando un gran peligro, vemos al enemigo, vemos algunos momentos emocionantes, ¿sí? Y en ocasiones incluso nos muestran una pequeña escena al final, que es al final de la película. Pero el tráiler no nos cuenta toda la historia. Entonces acá tenemos el ejemplo de un tráiler. Incluso es una película que recientemente ha salido en las salas de cine, La Odisea. Entonces, eso es lo que nos muestra. El tráiler, ¿cuál es el propósito del tráiler? ¿Cómo? Entender la película, pero hay algo más importante, hay algo más profundo. ¿Cómo? Motivar a ver la película. Nos muestra solamente lo suficiente para despertar nuestro interés y decirnos, hay algo grande que viene. Tienes que ver la película completa. Es como, nos da un abrebocas y ese tráiler nos dice, tienes que verla. O sea, hay escenas importantes y si son escenas tan atrayentes, lo que nos dice es, eso poquito es algo pequeño comparado a toda la película que vas a ver en la sala de cine o en la plataforma que tú manejes. Algo parecido ocurre en Lucas 9. Los discípulos llevaban tiempo caminando con Jesús. Habían visto milagros, ¿sí? Habían escuchado sus enseñanzas. Habían visto cómo Jesús sanaba enfermos, expulsaba demonios y alimentaba multitudes. Pero ahora Jesús comienza a revelarles algo que ellos no solamente estaban esperando. En Lucas 9:18, Jesús les había preguntado, ¿quién dice la gente que soy? Nosotros lo habíamos visto en días anteriores. Herodes estaba preguntando, ¿quién es aquel que hace milagros? Porque pensaba que Juan el Bautista había resucitado. Recordemos que él lo mandó a matar. Pero aparece Jesús y él no sabe, Herodes no sabe que esa persona es Jesús. Y comienza a preguntarse, ¿quién es esa persona? Luego Jesús manda a predicar a sus discípulos a varias partes y Jesús le hace la misma pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces, la narración nos lleva a responder, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué responde Pedro? Eres el Cristo, eres el Mesías, tú eres el Cristo prometido. Pero inmediatamente después Jesús les dice algo que seguramente los desconcertó. Les anuncia que el Hijo del Hombre debía padecer, ser desechado por los líderes religiosos, morir y resucitar. Los discípulos habían entendido que Jesús era el Cristo. Lo entendieron. Pero ¿qué pasaba? Tenían que aprender qué clase de Cristo era Jesús. Porque recordemos que en ese tiempo
la mayoría, si no son todos, si no eran todos, la mayoría creía que vendría un Cristo que los iba a salvar del yugo romano. Un Cristo parecido al rey David, que iba a reunir un ejército y sacar de Palestina a los romanos. Pero Jesús les baja de la nube y les dice, no, yo no soy ese Cristo. Yo soy un Cristo que va a padecer. Eso les generó mucha, pero mucha controversia y un choque tremendo que decía, pero, o sea, ¿por qué un Cristo va a padecer? Jesús les habla de un Mesías sufriente. Ellos pensaban en gloria. Jesús les habla de la cruz. Ellos pensaban en un reino visible, pero Jesús les habla de muerte. Y es precisamente después de este anuncio del sufrimiento que ocurre la transfiguración, que es el pasaje que vamos a estudiar. Entonces, vamos por favor a nuestras Biblias, a Lucas 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28, hasta el 36. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Yo voy a leer el primer versículo y ustedes leen el siguiente y así de manera alternada. ¿Estamos? Listo. Muchas gracias. Entonces, si ustedes escuchan una versión diferente, bueno, yo la estoy leyendo. Bueno, pero como lo tenemos acá, entonces lo leo directamente de acá. Entonces, comencemos. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. El que sigue. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y él desapareciendo en todas hablaba el castillo de Jesús, que llegaba a punto de Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 jornadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Amén. Lucas 9:28 comienza diciendo esto, que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús lleva 3 discípulos consigo y allí ocurre algo extraordinario. Por un momento, los discípulos reciben un avance de la gloria de Cristo. Volvamos otra vez al tráiler. Así como nosotros vemos en un tráiler un avance de la película que queremos ver, Jesús les muestra un avance de lo que va a ocurrir después. Recordemos que todavía no ha ocurrido la pasión de Cristo. El maltratar a Jesús, ser burlado por los principales sacerdotes y escribas y también ser crucificado y muerto, posteriormente resucitado. Pero como ellos tienen una lucha de que Jesús les muestra un Mesías sufriente, Jesús, ¿qué hace? Los toma a esos 3 discípulos y les da un avance de lo que va a suceder. Es como si Dios les dijera, ustedes van a ver a Jesús sufrir, van a verlo rechazado, van a verlo golpeado, van a verlo cargar una cruz, van a verlo morir,
Pero antes de llegar allí, necesito mostrarles quién es realmente Jesús. Eso es lo que hace el Padre. Porque la cruz no será el fracaso del Hijo de Dios. La cruz será el camino hacia la gloria. Por eso el mensaje esta mañana es muy sencillo. Esa es la idea central. En momentos de incertidumbre, sufrimiento y temor, Dios nos invita a fijar nuestra mirada en Jesucristo, contemplar su gloria, escuchar su palabra y confiar en que el camino de la cruz conduce finalmente a la gloria. Ese es el mensaje. Entonces, vamos a seguir. Los que están tomando apuntes ya puedo pasar, ¿no es cierto? Sí, listo. Entonces, en primer lugar, vemos el Cristo glorioso nos recuerda quién es Jesús. En los versículos 28 al 29, Lucas dice que Jesús y sus discípulos subieron a orar. Pero la invitación, ¿quién la hace? Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hay algo que solamente Lucas nos cuenta con tanta claridad. Jesús estaba orando. Jesús sube al monte para orar. Y mientras ora ocurre la transfiguración. No debemos perder eso. La transfiguración no es simplemente una experiencia extraordinaria que ocurre en una montaña. No fue porque Jesús solamente exhibió su gloria y ya. La transfiguración tenía un propósito. Es una manifestación de la identidad de Jesús. Los discípulos habían confesado: tú eres el Cristo. Ahora Dios les va a mostrar algo más. Sí, Él es el Cristo. Y ustedes necesitan saber quién es el Cristo al que están siguiendo. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, pero el Padre tenía que hacerles saber qué clase de Cristo estaban siguiendo. Jesús no es simplemente un maestro, no es simplemente un profeta, no es simplemente un líder religioso, no es simplemente un hombre extraordinario como el mundo lo ve, que es un simple maestro. Jesús es el Hijo glorioso de Dios. El monte nos recuerda la presencia de Dios. La escena tiene importantes conexiones con el Antiguo Testamento. Uno de los grandes antecedentes es el monte Sinaí. Entonces, por favor, alguien que busque Éxodo 19 y por favor lo lean. Éxodo 19. Éxodo. ¿Sí? Permítame un momento. A ver. Desde el 3, desde el versículo 3. Éxodo 19, 3. ¿Quién lo tiene? Sí, adelante. Irías a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, en verdad, escuchen mi voz y guarden mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Listo. Ahora el 9, versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré aquí en una nube densa para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Listo. Hasta ahí. Gracias. Entonces, ¿por qué Lucas habla de una transfiguración? No solamente porque ocurrió la transfiguración, sino porque Lucas está haciendo una conexión con Éxodo. Lucas lo que está haciendo es decirle a los oyentes, así como Dios se presentó en un monte, Jesús, ¿dónde se presenta? En un monte, ¿sí? Entonces, también tiene conexión con el capítulo 24, que eso no lo vamos a leer, de Éxodo. Hay una conexión.
Éxodo 19, Éxodo 24 y ese pasaje que estamos tratando. En Éxodo 19 y 24 encontramos a Moisés en el monte. La presencia de Dios, la nube y la manifestación de la gloria divina. Pero aquí encontramos algo profundamente significado en el monte Sinaí. Dios manifiesta su gloria. En Lucas 9, la gloria se manifiesta en Jesús. Lucas dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esto nos recuerda al resplandor asociado con la presencia divina. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje, cierto? Pero existe una diferencia fundamental. Moisés reflejaba una gloria que había recibido. Jesús manifiesta una gloria que le pertenece. Moisés baja del monte con el rostro resplandeciente porque había estado delante de Dios. Jesús está allí y su propio rostro cambia de apariencia. Por eso debemos tener cuidado de no colocar a Jesús simplemente al mismo nivel de Moisés. Jesús no es otro Moisés. Jesús es superior a Moisés. Jesús no es simplemente otro profeta. Él es el Hijo, ¿sí? Entonces, por eso nos debe tener en cuenta. Y luego aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Continuemos en los versículos 30 al 31. Lucas continúa. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí aparece algo extraordinario. Moisés, Elías y Jesús. Ahora, ¿por qué precisamente ellos? ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? ¿Quién puede decir? Buena pregunta. ¿Por qué no aparece Jeremías? ¿Por qué no apareció Isaías? ¿Por qué no apareció el rey David? ¿Por qué no apareció Eliseo? ¿Por qué no apareció el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, sino Moisés y Elías? ¿Por qué? Buena pregunta. Hay dos puntos fundamentales. Moisés representa la ley. Elías representa de manera significada los profetas. Por eso podemos decir que la escena presenta a Jesús en relación con la ley y los profetas. La Biblia del pueblo judío, recordemos que no tiene el Nuevo Testamento, porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos solamente poseen el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento para ellos, que es solamente la Biblia, se compone de tres partes: la ley, que es el Pentateuco, los profetas y los escritos. Entonces, hablar de la ley y los profetas es un equivalente a decir toda la escritura para el pueblo judío. Hay una verdad preciosa aquí: la ley y los profetas apuntaban hacia Cristo. Por eso es que aparecen Moisés y Elías. Todo converge en Jesús. Pero hay algo todavía más sorprendente. ¿De qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús? Ahí lo dice de la partida de Jesús, que se daba en Jerusalén. Lucas dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra partida es extraordinariamente significativa. La gloria del monte está hablando de la cruz. El Cristo glorioso está hablando de su muerte. Moisés y Elías no aparecen para distraer la atención de Jesús. Aparecen para confirmar el camino que Jesús va a recorrer. El mensaje es: Jesús va hacia Jerusalén. Y en Jerusalén habrá sufrimiento, habrá rechazo, habrá una cruz. Pero el que va hacia la cruz es el Cristo glorioso. Es una paradoja. Recordemos que una paradoja no es una contradicción. Una paradoja son dos ideas aparentemente contradictorias, pero hay una explicación. Es un Cristo que va a sufrir,
pero es un Cristo que a través del sufrimiento va a traer salvación y liberación de nosotros, porque estábamos esclavos del pecado. Y es un Cristo que se va a levantar victorioso por medio de la resurrección. El Cristo glorioso es también el Cristo sufriente. Esa es una de las verdades que los discípulos necesitaban comprender. Nosotros también necesitamos comprenderlo. A veces queremos que un Cristo sea glorioso sin cruz. Queremos un Cristo que sane, pero no queremos hablar del sufrimiento. Queremos un Cristo que prospere, pero no queremos hablar de obediencia. Queremos un Cristo que nos dé la victoria, pero no queremos hablar de perseverancia. Queremos la resurrección, pero queremos saltarnos el viernes de crucifixión. Pero Lucas nos presenta ambas realidades. El Cristo glorioso es el Cristo que va hacia Jerusalén. La gloria no cancela la cruz. La gloria nos permite comprender la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es difícil, pero ese es el camino. Sufrimiento y gloria van junticos. Es un binomio, no van separados. Y hay una frase que se repite en una película, y otra vez hablando de películas: sin sacrificio no hay victoria. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, esa es una de las películas que se repiten y es una saga. Siempre uno de los protagonistas dice: sin sacrificio no hay victoria. ¿Y cuántos de los equipos de fútbol, cuántos de deportistas, cuántos de cantantes, cuántos de actores, cuántas personas famosas que han llegado allá a la cima no les ha tocado un sufrimiento? Los medios de comunicación muestran el éxito, pero lo que muchas veces no muestran, a menos de que ellos lo cuenten, pero detrás, en las espaldas de ellos, en la espalda de ellos, viven y ellos tienen presente cuánto les costó llegar hasta allá. Si es eso, mucho más Jesús le correspondió hacer eso. Y por eso es que no se nos convierta en algo extraño si pasamos por el sufrimiento para ser perfeccionados conforme a la estatura de Cristo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Tenemos un siguiente punto. Dios nos da una visión del Cristo glorioso antes del camino de la cruz. Ahora pensemos en los discípulos. Ellos van a vivir momentos muy difíciles. Van a ver a Jesús arrestado, van a verlo humillado, van a verlo golpeado, van a verlo cargar la cruz, van a verlo morir. Y seguramente durante esas horas podrían preguntarse: ¿realmente es el Cristo? ¿Realmente Jesús es quien dijo ser? ¿Cómo puede el Mesías terminar así? Para los discípulos fue un choque. Por eso la transfiguración funciona como una especie de confirmación anticipada. Dios les está dando una imagen que deberán recordar. Como si Dios dijera: cuando lleguen los días difíciles, recuerden lo que vieron. Cuando vean a Jesús desfigurado por los golpes y recuerden su rostro resplandeciente. Cuando lo vean vestido de sangre, recuerden sus vestidos blancos y resplandecientes. Cuando lo vean rechazado por los hombres, recuerden que el Padre lo llamó su Hijo amado. Cuando parezca que todo está perdiendo, recuerden quién es Jesús. Eso es el mensaje de la transfiguración. Y pasando en los versículos 34 y 35, llegamos al momento culminante. Pedro es el que está hablando. ¿Qué dice el versículo 33? Alguien que por favor lo lea. Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos entre ramadas, 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que es. Gracias. Pedro quiere quedarse y podemos entenderlo. Se quería quedar. ¿Quién querría bajar de una montaña así? Acaban de ver a Jesús glorificado.
Están con Moisés, están con Elías, y hay una experiencia extraordinaria. Pedro dice, hagamos 3 enramadas, pero Lucas añade algo muy interesante, no sabiendo lo que decía. Pedro está intentando interpretar la experiencia, pero todavía no comprende. Entonces aparece una nube. Lucas dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. En la Biblia, la nube está frecuentemente relacionada con la presencia de Dios. ¿Recuerdan Éxodo? ¿Cómo se aparece Dios? En una nube. ¿Cómo se manifiesta Jesús? En una nube. Entonces Lucas está haciendo conexión y está diciendo, Jesús es Dios. ¿Ven la similitud? Pedro está intentando entonces interpretar la experiencia. Y ahora la nube los cubre. Los discípulos tienen miedo. Y entonces escuchan una voz. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, no es Moisés, no es Elías. Es Dios mismo. Dios dice, este es mi Hijo amado. A él, escúchenlo. Esa frase es el centro de la escena. Dios nunca dice, escuchen a Pedro. Dios no dice, escuchen a Moisés. Dios no dice, escuchen a Elías. Dios dice, escúchenlo a él. ¿A quién? A Jesús. Eso es la orden que da el Padre a los discípulos. Escuchen a Jesús. Y siguiendo con este punto, ¿qué necesitamos hacer en tiempos difíciles? Necesitamos escuchar a Jesús. Hay una aplicación muy importante para nosotros. Cuando sufrimos, tenemos una tendencia natural a buscar voces. Buscamos opiniones, consejos, motivación y personas que nos digan, todo va a estar bien. Y hoy en día hay muchas personas famosas, no digo que sean malas, hay personas famosas, influencers, personas que son coaching. La palabra coaching es una palabra en inglés que viene de coach, que significa que como un mentor, como un entrenador. Entonces, no voy a satanizar las palabras de los coaches, no voy a satanizar las palabras de los animadores, de las personas que influyen, que tienen como esa parte de superación personal. Hay cosas que son buenas, se rescatan, pero algunas de esas cosas, a pesar de que son buenas, cuando atravesamos una crisis profunda y necesitamos algo mucho más grande, ¿qué necesitamos? Escuchar a Jesús. Porque el problema no siempre es que nos falte autoestima. A veces el problema es que nuestra mirada está demasiado concentrada en nosotros mismos. Cuando estamos sufriendo podemos preguntarnos, ¿por qué me está pasando eso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Por qué Dios permitió esto? O sea, incluso a veces piensan, ¿será que yo maté a un gato negro? ¿Será que le hice alguna maldad a una persona justa? ¿Será que hice algo malo? ¿Es que estoy pagando en esta vida? Algunas veces se preguntarán. ¿Sí? Y ahora esta que nos hemos repetido en la mente muchas veces. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Yo le he pasado. Pero la transfiguración nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque cuando cambia nuestra perspectiva de Cristo, también cambia nuestra perspectiva de nuestras circunstancias. No significa que el problema desaparezca. Significa que ahora veo el problema desde una perspectiva diferente. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. No necesitamos ver lo grande que somos, necesitamos recordar lo grande que es Cristo. Porque a veces queremos ver y queremos tratar de pensar que nosotros somos grandes, pero el problema no es nuestro.
El problema no es encontrarnos que seamos grandes, sino encontrar nuestra perspectiva de quién es Cristo. Hay momentos en los que podemos pensar, necesito ser más fuerte, necesito tener más fe, necesito demostrar que puedo, necesito controlar la situación. Pero el Evangelio no comienza diciendo, mírate a ti mismo y descubre cuán fuerte eres. Como descubre el campeón que hay en ti. No, el Evangelio nunca dice eso. El Evangelio nos dirige ¿hacia quién? Hacia Cristo. Cuando estamos débiles, ¿qué hay que hacer? Miremos a Cristo. Cuando estamos confundidos, escuchemos a Cristo. Cuando tenemos miedo, confiemos en Cristo. Cuando estamos confundidos, escuchemos a Cristo. Cuando tenemos miedo, confiemos en Cristo. Cuando no sabemos qué hacer, recordemos quién es Cristo. Cuando atravesamos sufrimiento, recordemos que el Cristo glorioso también caminó por el camino de sufrimiento. Y eso nos lleva a un siguiente punto. La transfiguración nos prepara para la cruz. Hay una paradoja preciosa en este pasaje. En el monte que vemos, la gloria, ¿cierto? En Jerusalén vamos a ver sufrimiento. En el monte vamos a ver rostro resplandeciente. Pero en Jerusalén un rostro golpeado y ensangrentado. En el monte que vemos, vestiduras resplandecientes. En Jerusalén, Jesús será despojado de sus vestidos. En el monte que vemos, una voz del cielo que declara quién es Jesús. Pero en Jerusalén vemos los hombres se burlan de Jesús. En el monte vemos que Jesús está rodeado de gloria. En el Gólgota, Jesús está rodeado de criminales. Porque recordemos que Jesús murió crucificado en medio de dos ladrones. En el monte vemos una nube manifiesta la presencia divina. En el Gólgota, ¿qué vemos? Las tinieblas cubrirán la tierra. Entonces vemos los contrastes. Pero aquí está la esperanza. El Jesús del monte es el mismo Jesús del Gólgota. La cruz no cambió quién era Jesús. El sufrimiento no cambió quién era Jesús. El rechazo no cambió quién era Jesús. La muerte no cambió quién era Jesús. Él seguía siendo el Hijo amado del Padre. Y después de la cruz, ¿qué vino? La resurrección. Y toda esta historia tan bella que nos llena de esperanza y que nos muestra hacia una resurrección futura, todo esto se acompaña y está graficada en la Cena del Señor, que es lo que practicamos el primer domingo de cada mes. Algunas iglesias lo hacen el último domingo, pero eso no es problema. Lo importante es que cada iglesia hace la Cena del Señor. Y hay una conexión importante con nuestra vida como iglesia. Nosotros también tenemos una imagen que debemos recordar. Cuando celebramos la Santa Cena, recordamos el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo. En Éxodo 12, otra vez vamos a Éxodo, el pueblo de Israel debía recordar la Pascua. Había un cordero, había sangre, había liberación. Siglos después, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y toma el pan y la copa. Y Jesús se presenta como el cumplimiento de aquello que la Pascua anticipaba. Él es el Cordero. Por eso, cuando participamos de la Cena del Señor, no estamos simplemente cumpliendo una tradición religiosa. Estamos recordando a Cristo. Recordamos que nuestra salvación no depende de nuestra capacidad, depende de su obra. Recordamos que nuestra esperanza no está fundamentada en que nosotros somos suficientemente buenos. Está fundamentada en que Cristo murió y resucitó. Recordamos que el pecado no tiene la última palabra. Recordamos que la muerte no tiene la última palabra. Recordamos que Cristo tiene la última palabra. Y precisamente la Cena del Señor se hace para eso, para recordar que Cristo resucitó y que Cristo viene pronto. Pensemos en nuestros propios recuerdos. Hay recuerdos que nos sostienen. Todos tenemos recuerdos importantes.
Quizás alguien recuerda el día en que conoció a su esposo o a su esposa. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Recuerda cómo fue? Fue bonito, ¿cierto? ¿Cómo? Exactamente. Recordamos cómo estaba vestido, recordamos la hora, recordamos qué se hizo ese día, si fue una salida a cenar, cuál fue la cena, etc. ¿Alguien recuerda el nacimiento de sus hijos? Mucho. ¿Alguien recuerda el día de su graduación? También. ¿Alguien recuerda un viaje? ¿Alguien recuerda el día en que recibió una noticia que cambió su vida? Pero también tenemos recuerdos dolorosos. Hay personas que recuerdan una enfermedad, una pérdida, un fracaso, una despedida, un accidente, una traición, un momento de profunda soledad, y los recuerdos pueden doler, pero también puede sostenerlos. Y los discípulos necesitarían recordar el monte, porque después vendrían días en los que parecería que todo había terminado. Y nosotros también necesitamos recordar. Cuando llegue el día difícil, recuerda quién es Jesús. Cuando recibas una noticia inesperada, recuerda quién es Cristo. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, recuerda quién es Jesús. Cuando ores y parezca que el cielo está en silencio, recuerda quién es Jesús. Cuando tengas miedo, porque todos tenemos miedo de algo, recuerda quién es Jesús. Cuando atravieses ese valle difícil, ese valle de sombra y de muerte que dice el Salmo 23, ¿qué hay que hacer? Recordar quién es Jesús. Pero entonces, hay una parte muy llamativa. Pedro quería quedarse en el monte. Volvamos a Pedro. Pedro dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y en cierto sentido él tenía razón. Claro que es bueno estar allí, pero el problema era que no podían quedarse allí. Había un camino que recorrer. ¿Cuántos recordamos las vacaciones? Nosotros tenemos vacaciones, sea de estudio o sea de trabajo. Los puentes festivos. Y no hay más momento doloroso que, por ejemplo, si es el lunes festivo, el momento más doloroso, ¿cuál es? El lunes por la noche. Porque uno dice, a madrugar otra vez. Otra vez la misma ronda de todos los días. A madrugar, a enfrentar el trabajo, a enfrentar clientes, para los que son propios, a enfrentar alumnos, para los que tienen que rendir cuentas al jefe, a rendir cuentas al jefe, a aguantarse las exigencias del jefe, etc. Y uno dice, qué pereza, otra vez. Pero Pedro quería quedarse ahí, quería quedarse en ese puente festivo. Pero Jesús, ¿qué dice? No, hay que bajar del monte hacia la tierra porque la realidad es otra. Tenía que cumplir su misión y los discípulos tenían que seguirlo. Eso nos enseña algo muy importante. Las experiencias espirituales no sustituyen la obediencia. Hay momentos maravillosos con Dios, claro. Hay cultos extraordinarios. Hay momentos de oración profundamente significativos. Hay ocasiones en las que sentimos la presencia de Dios de una manera muy especial. Y damos gracias a Dios por ello, claro. Pero después de la montaña, hay que bajar. Después de ese momento, de ese campamento, ahora que las damas van a tener su retiro, van a disfrutar de un momento de oración, de recibir palabras, de ser confrontadas, de ser animadas, pero hay que volver a Medellín a enfrentar la situación. Qué pena la mala noticia. Bueno, es una mala noticia, pero es una noticia realista. Y es eso lo que Jesús dice. O sea, ustedes están disfrutando de ese momento de gloria, pero hay que bajar del monte y enfrentar la realidad. Hay que volver a casa, hay que volver al trabajo, hay que enfrentar las responsabilidades, hay que cuidar a la familia, hay que servir, hay que perdonar, hay que amar al prójimo y muchas otras cosas. Y hay que enfrentar las dificultades. Hay que seguir a Cristo.
La vida cristiana no consiste solamente en tener momentos extraordinarios con Dios. Consiste en seguir a Cristo también cuando descendamos del monte. Entonces, hay que ascender al monte para buscar la presencia de Dios, pero hay que también descender. El camino del sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado. Y eso es especialmente importante. A veces pensamos, bueno, si estoy sufriendo, Dios debe haberse alejado. Pero Lucas 9 nos muestra exactamente lo contrario. Jesús está caminando hacia el sufrimiento. Y sin embargo, está en el centro de la voluntad del Padre. El sufrimiento no siempre significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Jesús estaba en el centro de la voluntad de Dios y caminó hacia Jerusalén. Por supuesto, eso no significa que debamos buscar el sufrimiento. Significa que el sufrimiento no tiene autoridad para definir nuestra relación con Dios. Nuestra situación puede cambiar, nuestra salud puede cambiar, nuestro trabajo puede cambiar, nuestra economía puede cambiar, las relaciones pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero hay una persona que no cambia: Cristo. Él sigue siendo el Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto pasamos del monte al Gólgota y del Gólgota a la gloria. La transfiguración nos prepara para entender toda la historia del Evangelio. Hay un Cristo glorioso, un Cristo sufriente, un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo glorificado. La cruz no es el final. La tumba no fue el final. La muerte no fue el final. La gloria fue el final. Y eso también transforma nuestra perspectiva sobre nuestra propia vida. Pablo, en 2 Corintios 3:18, dice que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Nuestra vida presente todavía tiene luchas, todavía tenemos debilidades, todavía enfrentamos dificultades, todavía tenemos momentos de miedo. Pero Dios está haciendo una obra en nosotros. Y nuestra esperanza no está solamente en que algún día nuestros problemas desaparezcan. Nuestra esperanza está en que algún día veremos al Señor. Eso nos debe motivar a vivir una vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el momento que nosotros debemos esperar? Resulta que el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 3, ¿qué dice? Alguien que por favor busque Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la rectitud como las estrellas a perpetuo de la. Gracias. Y Mateo 13:43 dice lo mismo. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Ven la conexión? Está en Daniel, está en Mateo. En Lucas 9 vemos a Cristo resplandeciendo. Pero la Escritura también nos enseña que llegará el día en que los que pertenecen a Cristo participarán de esa gloria. Cristo tuvo esa transfiguración en el monte, pero nosotros también vamos a tener esa gloria. ¿Cuántos creen eso? Vamos a tener esa gloria. Por eso, mi hermano, mi hermana, no desmayes. Ahí como lo vemos, no desmayes. Vendrá el día en que los justos resplandecerán. Quizá hoy estás atravesando un valle. Quizá estás esperando una respuesta. Quizás estás enfrentando una situación familiar. Quizás estás luchando con una preocupación económica. Quizás estás viviendo una etapa de incertidumbre. Quizá hay algo que nadie más conoce. Quizá has venido a este culto sonriendo por fuera, pero con lágrimas por dentro. Escucha la palabra de Dios. Mira a Cristo. No mires solamente la montaña que tienes delante. No mires solamente el problema. No mires solamente tus fuerzas. Mira a Cristo. Porque
tu situación no determina quién es Él. Tus emociones no determinan quién es Él. Tus circunstancias no determinan quién es Él. Lo que otros digan de Él no determina quién es Él. ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo amado del Padre, así como lo dijo el Padre en el monte. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vamos a tener 3 implicaciones finales. Vamos a concluir. Quiero terminar con 3 implicaciones muy prácticas. Primera, en la incertidumbre, mira a Cristo. No siempre sabremos qué viene mañana. No siempre entenderemos lo que Dios está haciendo. Los discípulos tampoco entendieron todo, pero no necesitaban comprender cada detalle para seguir a Jesús. Necesitaban saber quién era Jesús. Hay una diferencia enorme entre decir, entiendo todo lo que está sucediendo, y decir, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero sé en quién he creído. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Está bien. No tienes que tenerlas. Tienes que tener tus ojos puestos en Cristo. Segunda, en el temor, escucha a Cristo. El Padre que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No escuches solamente la voz de tus temores. No permitas que la ansiedad sea tu principal consejero. No permitas que la opinión de los demás tenga más autoridad que la palabra de Cristo. No permitas que tus circunstancias hablen más fuerte que el Evangelio. Escúchenlo, dice el Padre. Cuando tengas miedo, escucha a Jesús. Cuando estés confundido, escucha a Jesús. Cuando estés cansado, escucha a Jesús. Cuando estés sufriendo, escucha a Jesús. Cuando tengas que tomar una decisión, escucha a Jesús. Tercera implicación. En el sufrimiento, confiemos en Cristo. Jesús tuvo que pasar por Jerusalén, pero Jerusalén no sería el final. La cruz no sería el final. La tumba no sería el final. La resurrección vendría. Por eso, el cristiano puede atravesar el sufrimiento con esperanza. No porque el sufrimiento sea agradable, no porque todo sea fácil, no porque siempre tengamos respuestas, sino porque sabemos que Cristo ha vencido. Tercera implicación. Vamos en la cuarta. Cuando no entendamos, recordemos a Cristo. Quiero regresar al comienzo. Y antes de hablar eso, vamos a esta quinta. Cuando pensemos que todo está perdido, recordemos que la cruz no es el final. Quiero regresar al comienzo de la predicación. Les hablaba de los trailers, ¿cierto? Un trailer nos muestra algunas imágenes de una película que todavía no hemos visto completa. En Lucas 9, Dios les permite a Pedro, Jacobo y Juan mirar por un momento algo de la gloria de Cristo. Es como si el cielo se abriera durante unos segundos para decirle, eso es quién es Jesús. Porque después vendría momentos en los que no parecería glorioso. Lo verían arrestado, lo verían golpeado, lo verían cargando una cruz, lo verían morir. Pero ellos ya habían recibido una imagen, habían visto al Cristo glorioso. Y nosotros también tenemos esa imagen, pero tenemos todavía algo mayor. Nosotros conocemos la historia completa. Sabemos que Él murió y resucitó. Sabemos que la cruz no terminó con Jesús. Sabemos que la tumba está vacía. Sabemos que Jesús ascendió. Sabemos que Él reina y sabemos que volverá. Por eso, cuando la vida se vuelva difícil, no olvidemos quién es Jesús. Él es el Cristo. Él es el Hijo amado. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es el Cordero que murió por nosotros. Él es el Señor resucitado. Él es el Cristo glorioso. Y la voz del Padre todavía resuena.
este es mi Hijo amado, escúchenlo. Así que, iglesia, cuando haya incertidumbre, miremos a Cristo. Cuando haya temor, escuchemos a Cristo. Cuando haya sufrimiento, confiemos en Cristo. Cuando no entendamos, recordemos a Cristo. Y cuando pensemos que todo está perdido, recordemos que la cruz no fue el final. Porque el camino del sufrimiento conduce a la gloria y nuestro Señor Jesucristo, el Cristo glorioso, reina. Los discípulos en ese momento vieron el tráiler. Nosotros conocemos la película completa. Amén. Recordemos eso. Ellos vieron el tráiler, nosotros ya vimos la película. Entonces quedémonos con esa película completa. Cristo es nuestra esperanza. Amén. Amén. Oremos, hermanos.